Hola, mi nombre es Paola Frías, gerente general de PFA Consultant. Somos una firma especializada en brindar asesoría jurídica en derecho laboral colombiano y también en acompañar a las organizaciones en todos sus procesos estratégicos desde el punto de vista de gestión humana y capacitación y formación. El día de hoy vamos a trabajar un tema que consideramos es interesante para las organizaciones y son los aspectos jurídicos que se deben tener en cuenta dentro de los procesos de selección. Muchísimas veces nosotros en las organizaciones pues debemos hacer este tipo de procesos, realizamos digamos una serie de condiciones de admisión para el cargo, para los aspirantes, pero podremos llegar a olvidar algunos temas que desde el punto de vista legal son importantes, especialmente cuando estamos haciendo diferentes procesos como entrevistas de trabajo o hacemos visitas domiciliarias, polígrafos, revisiones de historial crediticio, análisis de redes sociales o cualquiera de estos temas que, si bien es cierto, pues deben estar dentro de las condiciones de admisión en relación con el marco normativo que regulan los procesos de selección de las organizaciones. Si bien es cierto, desde la perspectiva legal no existe, digamos, una normatividad específica adicional pues a lo que nos está diciendo el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 107, que hace referencia al reglamento interno y que de manera directa nos dice que debemos tener una claridad en nuestro reglamento interno de cuáles son esas condiciones de admisión. Sí es importante tener en cuenta algunos derechos que desde el punto de vista constitucional están consagrados, no solamente pues en el artículo 53 de la Constitución, que hace referencia a los principios generales constitucionales del derecho laboral, sino también otros artículos que es importante tener en cuenta, como es el caso del artículo 15, que está relacionado con el derecho a la intimidad, y es el mismo artículo que también nos hace referencia a la habeas data, el artículo primero, que nos hace referencia al derecho a la dignidad de ese trabajador, o el artículo 13, por ejemplo, que hace referencia a la igualdad. Entonces, ¿por qué estoy haciendo referencia a estos artículos constitucionales? Porque dentro de estas condiciones que nosotros tenemos definidas dentro del reglamento interno, podemos ampliar ese proceso de selección dentro de la libertad de empresa hasta el punto que nosotros consideremos que sea necesario para elegir a un buen candidato. Podemos decir, por ejemplo, que es necesaria la entrevista de trabajo, que necesitamos hacer pruebas técnicas, que necesitamos hacer pruebas psicotécnicas. También podríamos decir que adicional a eso necesitamos hacer una entrevista directa o hacer una visita domiciliaria, o podríamos incluso enviar al trabajador a realizar pruebas de polígrafo, verificación de historias crediticias o análisis de redes sociales, cualquiera de estos temas que, si bien es cierto la compañía los puede definir, como ya les decía, en su reglamento interno de trabajo con base en el artículo 107, en esas condiciones de admisión, es muy importante que cada uno de esos procesos respeten estos derechos y estas libertades de esos aspirantes, que se tengan en cuenta los temas relacionados con dignidad, con intimidad, con igualdad, para evitar que en el futuro pues se puedan llegar a generar una vulneración de esos derechos y podamos llegar a tener, digamos, algún impacto desde el punto de vista jurídico en la organización. Considero importante que las empresas al interior de las organizaciones puedan delimitar cada una de esas condiciones o de los procesos que tienen definidos en este proceso de selección, a fin de saber cuáles son esos límites, porque la normatividad no es clara en el sentido de poder determinar hasta dónde voy a llegar con mi libertad de empresa, pero hasta dónde también puede llegar ese aspirante con su derecho a la intimidad. Y como sabemos que desde el punto de vista normativo, digamos, podría decirse que existe un vacío legal en algunos aspectos, pues vale la pena tener unos criterios claros y determinados en la organización que a nosotros nos permitan saber cómo los vamos a desarrollar, y especialmente que quienes están allá en el día a día en ese proceso de selección, las personas que lo están ejecutando en el día a día, sepan también hasta dónde pueden llegar. Es decir, habrá preguntas que seguramente nos podemos realizar, estas preguntas las puedo hacer, no las puedo hacer, debo tener algunas condiciones especiales si voy a hacer el polígrafo o no. No quiere decir que no esté permitido, porque realmente sí lo podemos hacer, y todo lo que no está legalmente prohibido pues está legalmente permitido, que sería el caso, digamos, de todos estos pasos que les estaba indicando, pero sí es fundamental que cada vez que vayamos a desarrollar cada uno de ellos tengamos presente esos límites que en mi criterio estarían relacionados con los principios constitucionales que van a permitir que ese trabajador pueda desarrollar un proceso de selección dentro de unos criterios de igualdad y que sin que se vean
vulnerados derechos fundamentales. En relación con lo que debe contener el reglamento interno de trabajo, como les mencionaba anteriormente, el artículo 107, numeral 2, no solamente nos exige definir cuáles son, digamos, ese paso a paso que el trabajador requiere para entrar a la organización en términos del proceso de selección, sino del proceso de contratación. Ahí es importante tener en cuenta que si bien nosotros podemos generar, digamos, un listado discriminado, ya les decía antes cuáles son los pasos que se quiere definir la organización, pues puede hacer todos los que considere necesarios. Bien, mi empresa podría decir, yo no necesito que acá tenga un polígrafo, está perfecto, no necesito hacer entrevistas. Incluso hay empresas que hoy en día ni siquiera requieren que la persona lleve la hoja de vida, porque lo que están desarrollando son procesos de selección innovadores, creativos, que seguramente también permiten analizar algunas competencias ya no solamente desde el punto de vista técnico, sino desde el punto de vista de competencias blandas, que también resultan importantes para la organización. Pero pues teniendo en cuenta que desde libertad de empresa, la empresa lo puede definir, sí es importante que si dentro de esos plazos va a establecer unos contenidos específicos en su reglamento interno, tenga en cuenta no hacer unas exigencias que estén prohibidas por la ley. Por ejemplo, exigir que la persona deba presentar pruebas de embarazo. Claro, hay unas excepciones, pero no deben estar, digamos, estos serán casos específicos y no necesariamente deben estar en el reglamento interno de trabajo. A manera de ejemplo, hay una resolución del Ministerio, es bien antigua, es del año 94, y es la resolución 3716, donde de manera tajante prohíbe que se desarrollen estas pruebas de embarazo. Diferente será si dentro del caso específico que yo estoy analizando, ese perfil que es tan necesario para la organización puede llegar a generar, digamos, algunas situaciones desde el punto de vista de salud para agravar las condiciones tanto de la trabajadora que se encuentre en estado de embarazo o que le vaya a generar afectaciones al feto. Pero estos son, digamos, situaciones muy particulares y no generalizadas. Una de las cosas que hemos encontrado en las empresas es que las organizaciones están acostumbradas a tomar reglamento interno que copian y pegan de otras empresas, o los buscan de internet, los bajan, pero muchas veces no están ajustados a la realidad. Y encontramos que existen algunas exigencias que hoy en día pues tienen una regulación especial, algunos temas, por ejemplo, en relación con la libreta militar, que ya hay unas regulaciones especiales, hay unos casos específicos en los que se puede solicitar, otros que no. Entonces, no dejarlos, digamos, como todo esto tan general, sino hacer un análisis, ver que efectivamente estén ajustados a la normatividad actual y que esas condiciones que estén ahí estén relacionadas con lo que realmente nosotros estamos haciendo al interior de las organizaciones. Debo tener en cuenta que dentro de un proceso de selección, pues si yo voy a realizar unos exámenes médicos, esos exámenes médicos deben ser pagos por la compañía, no por el trabajador. Así yo le diga al trabajador que hice un acuerdo, que vaya, que se haga el examen, que pague allá en la oficina y me traiga el recibo, lo pague en efectivo o lo que sea. Esos son muchísimas veces, digamos que algunas situaciones que se evidencian en las organizaciones y que no están ajustadas a la ley, porque si yo voy a definir que se haga ese examen médico, pues el examen médico lo debe pagar la compañía. Otra de las cosas que debo tener en cuenta es que si yo voy a llamar a una persona para que ya finalmente sea contratada, no puedo definir que la voy a tener en inducciones, por ejemplo, donde la cito 15 días, 20 días, un mes, para determinar si pasa ese proceso de inducción y luego definir si la contrato o no la contrato, sin contar además con todos los riesgos que pueden llegar a generarse desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, porque pues finalmente si la persona logra después por principio de la primacidad de la realidad demostrar que estaban los tres elementos, contrato de trabajo y todo lo demás, pues seguramente podría estar la compañía también en una situación legal que pues muy fácilmente puede resolver al tener esos procesos perfectamente definidos. Yo puedo decirle a una persona, venga, se capacita, igual está dentro de su proceso incluso de periodo de prueba para determinar si cumple o no cumple con esas expectativas que tiene la organización. De la misma manera el trabajador pues también tiene su periodo de prueba para determinarlo, pero no considero que sea ajustado a la ley llamar, digamos, a las personas y tenerlas ahí unos tiempos a través de capacitaciones sin que de verdad se les esté desarrollando un pago. Otro de los temas, por ejemplo, que se presentan es que ocasionalmente, y digamos que son temas que no son muy recurrentes, pero que en ocasiones se ven,
donde le decimos al trabajador, vaya, que se hace le vamos a pagar nosotros el examen, haga su examen de sangre, queremos ver el RH, pero realmente lo que estoy haciendo es sin que esté autorizado, sin que el trabajador lo sepa y sin que realmente sea necesario, y además en contravía de la prohibición que les comentaba anteriormente. Les digo, vamos a sacar el RH, pero entonces lo que hago es un acuerdo con la empresa de servicios que me esté, digamos, prestando ese laboratorio o quien sea que haya contratado para tomar pruebas que no están legalmente permitidas, pruebas de VIH, pruebas de embarazo, etcétera, con las salvedades legales que les comentaba hace un rato. Entonces, es importante que esas restricciones, pues no es solamente que no aparezcan en el reglamento interno y que no estén, digamos, por escrito dentro de esas condiciones, sino que en realidad nosotros como compañía podamos hacer unos procedimientos, unos procesos internos que estén ajustados a la ley, que el trabajador sienta que tiene de verdad unas garantías, que los procesos se están desarrollando dentro de la igualdad, que no estoy teniendo, digamos, las discriminaciones que estábamos mencionando en el artículo 13 de la Constitución por razones de sexo, de raza, de orientación sexual, de una serie de circunstancias que, por el contrario, cuando nosotros empezamos a trabajar en la inclusión, nos damos cuenta que desde el punto de vista no solamente, digamos, legal, sino también del impacto que puede llegar a tener gestión humana en los mismos colaboradores, pues eso va a hacer que la compañía se sienta no solamente bien desde el punto de vista de estar cumpliendo los temas legales, sino que eso también va a ser percibido por los colaboradores y seguramente va a ser un gran apoyo para la marca. Y lo que estamos haciendo al final del ejercicio también es mostrarnos como una compañía no solamente responsable, sino seria en los procesos, que al final pues redunda en temas de branding y de employer branding. Va a generar que la gente, por el contrario, nos esté mostrando como una empresa en la que vale la pena trabajar, donde se respetan los temas legales, donde lo que estamos diciendo es coherente con lo que estamos haciendo, donde no vamos a tener problemas porque el reglamento interno se encuentra desactualizado o porque generamos discriminaciones o porque vulneramos la intimidad o la dignidad del trabajador.